Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Bueno, pues esta es la segunda edición, son los tips de verano 2.0, ya que el verano pasado os hice ya un vídeo dándoos algunos consejillos sobre cómo podemos cuidar a nuestros hámsters en verano, ya que son animales bastante sensibles con el calor y con el cambio de temperatura, así que debemos de echarles una manita a la hora de refrescar su pelaje, mantenerlos siempre bien hidratados, bien alimentados y que no les pase nada con una ola de calor. Así que hoy vamos a repasar algunos de los trucos que os mencioné en el vídeo del verano pasado, que os invito a que lo veáis antes que este, porque ahí os explico perfectamente esos truquillos, cómo realizarlo y las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repasillo. Con número 1 tenemos refrescar con spray, agua o colonia de roedores. Esto lo podemos hacer con agua normal, agua del grifo, bien fresquita puesta en la nevera o bien a temperatura ambiente, y también con colonias de roedores. Estas colonias son especializadas para ellos, ya que aunque ellos se bañen, se laven el pelaje, porque ellos en realidad se bañan ellos solitos con la lengua y con las patitas, no les vaya a pasar nada, o sea que no tenéis que tener miedo, porque con la colonia o con el agua no tenemos ningún problema. Podemos también poner agua fresquita en el bebedero. Te podéis poner agua directamente fría de la nevera o poner el bebedero un ratito en la nevera, o bien coger agua del tiempo y agua fresquita para mezclarlas y que no esté un agua excesivamente fría. Otro truquito es utilizar fruta y verdura fría o congelada. Esto realmente es como una especie de snack, como una chucha, un premio que podéis utilizar, pero tenéis que llevar cuidado qué tipo de fruta, qué tipo de verdura le dais, ya que si tiene un exceso de agua, como en el caso de la sandía, podéis provocarles deshidrataciones y diarrea. Así que bueno, tenéis que llevar cuidado con qué tipo de fruta o verdura, pero bueno, ya tenéis bastantes vídeos hablando sobre el tema de la alimentación, que lo tenéis en el canal para que le echéis un vistazo. Otro truco es utilizar arena de chinchilla o de playa. La arena de playa tiene que estar bien desinfectada y bien limpia, colada con un colador y desinfectada con calor o bien con agua hirviendo. Y la arena de chinchilla la podéis comprar en cualquier tienda de animales. Con esto la verdad es que se refrescan bastante, se limpian el pelo, y en este caso Gouda este año he descubierto que le encanta dormir en la arena de chinchilla, bueno, en este caso de playa. Pasear por lugares frescos de la casa. Esto bien puede ser un patio, puede ser bien un balcón, puede ser bien un pasillo, pero siempre sitios que no estén que no sean peligrosos, que no tengan nada de agujeros, no tengan nada de sitios donde se pueda esconder el animal y no tenga nada de suciedad por el suelo que se pueda comer realmente. Y ahora bien, algunos truquillos para evitar hacerles daños al animal. En primer lugar, no ubicar la jaula en corrientes de aire. A veces creemos que por el calor que puedan tener debemos de ponerles un ventilador enfrente de la jaula o ponerlos de cara al aire acondicionado o incluso en un balcón donde corre mucho aire, y esto podemos hacer que se nos constipe el animal, que enferme, incluso se pueda morir de frío, aunque sea verano. Entonces nunca debéis de poner la jaula en sitios de corriente directa, una corriente muy fuerte. Hay muchos vídeos virales sobre esto, pero no, los hámsters no se bañan ni con jabón ni con agua. Nunca debéis de poner a vuestro hámster debajo del grifo ni en una bañera llena de agua, ya que el pH de su pelaje se puede perjudicar y se pueden constipar y se pueden enfermar gravemente. Así que olvidaros nada de bañar, porque ellos se limpian muy bien, y ahora os diré algún truquillo si queréis refrescarlos con el tema del agua. Y bueno, ahora vamos con los nuevos tips, ya que este es el vídeo 2.0, porque estos son algunos truquillos aparte de los anteriores que también los sigo utilizando, pero estos son truquillos que he descubierto con mi pequeño Gouda y que la verdad es que funcionan bastante bien, así que espero que os sirva. Y bueno, el primer tip de verano 2.0 es los cubitos de hielo de agua. En el vídeo anterior, en el verano pasado, os dije que no me fiaba mucho del tema de los cubitos, porque pensaba que el animal se podía constipar por beber de un cubito de hielo, pero realmente no
es así, porque ellos van chupando poquito a poco, no es algo que estén ahí sin parar pegados al cubito de hielo, entonces realmente sí que podéis utilizarlo. Yo de hecho con Gouda lo que hago es que lo pongo en un tapón de agua, un tapón de una botella, para que así no, cuando se vaya deshaciendo, porque él no lo bebe entero. Entonces para que se vaya deshaciendo y no me llene la jaula de agua. Entonces bueno, la verdad es que esto sí que lo estoy utilizando mucho este verano y Gouda la verdad que lo está agradeciendo bastante. Otro truquito que estoy utilizando relacionado con el cubito de los hielos es congelar fruta o trocearla. Cojo un cubito de hielo, cojo una cubitera, le pongo agua, pero dentro del agua le dejo trocitos de verdura o de fruta, para que así conforme se vaya deshaciendo tenga la frutita fresquita, o bien podéis triturar la fruta o la verdura y congelarla. Digamos que hacer como helado o polos para nuestro hámster, pero bueno, haremos un vídeo especialmente sobre snacks y golosinas para verano, para que así se pueda refrescar bien nuestro animal sin peligro de que engorde o que le dé diabetes o cualquier problemilla que pueda tener con la alimentación. Como os decía anteriormente, algo que me está funcionando mucho es dejarle una cajita llena de arena a Gouda. Él en realidad tiene una de las zonas del Parque Monteaventuras que realicé, que tenéis el video tutorial en el canal. Él duerme ahí todos los días. De hecho, él ha cogido papel prensado y se ha hecho ahí la cama, pero él duerme siempre en la arena. Supongo que la arena es un suelo que es bastante fresquito, porque la arena, a no ser que le dé el sol, no se calienta. Entonces es algo que podéis utilizar, el ponerle como un recipiente bastante grande con arena para que pueda dormir ahí. Otro truco que he descubierto este año ha sido las losas de grafito o piedras. ¿Por qué digo piedras? Porque en mi caso la losa de grafito la encontré en Amazon, pero valía 20 euros un trozo de ladrillo y sinceramente pues 20 euros lo veo un poco excesivo para un trozo de piedra. Entonces lo que hice fue irme al bazar chino y encontré estas piedras que se utilizan para los acuarios de los peces. Podéis encontrar piedras chiquititas de colores como estas, o bien piedras grandes de grafito, que yo las he pegado con pistola de silicona, que él no puede morder la pistola, o sea el pegamento, porque lo he ubicado bastante bien y él no llega. Y bueno, también podéis hacer como hago yo con las piedras estas de grafito, que las meto en la nevera para que se queden frías y luego él se tumba en ellas. Por fin ya he descubierto que las piedras están frías y ahora le ha dado por dormir ahí, la verdad, y creo que es un truco bastante eficaz. Algo que me he dado cuenta es a la hora de despejar la jaula, ya que hacemos que el aire pueda entrar y salir mejor de la jaula. Despejar la jaula a la hora de quitar tantos juguetes, porque en realidad en verano no se va a poner a corretear tanto porque hace tanto calor que se pasa el día entero durmiendo. Entonces bueno, es muy importante que despejéis la jaula de juguetes innecesarios. Nuevamente debemos ubicar la jaula en espacios frescos. Esto no quiere decir que le dé el aire, sino que sean lugares de la casa donde sabemos que le da menos el sol, como por ejemplo pueden ser el salón, la cocina, habitaciones o balcones acristalados. Un truco que en realidad yo no he utilizado, pero me dijo uno de los suscriptores, uno de vosotros, es poner botellas de agua congelada debajo de la jaula. Yo en realidad esto no lo hago porque la jaula, como es bastante grande, me resulta un poco incómodo el utilizar botellas para poner debajo, y Gouda en realidad nunca duerme pegado al suelo, entonces de la jaula quiero decir. Entonces no sé si serviría de mucho. Pero bueno, podéis coger botellas congeladas y situarlas debajo de la jaula para que así el suelo de la jaula se enfríe y el animal pueda estar ahí sentado o tumbado más fresquito. Lo que sí que yo estoy utilizando es poner la jaula en el suelo, a ras del suelo, totalmente en el suelo. Muchos de vosotros decís que no es bueno porque se puede llenar de insectos, de suciedad, etc, pero realmente si vuestra casa está limpia y no tiene por qué haber insectos, la verdad, no creo que haya ningún tipo de problema. Normalmente los suelos de las casas suelen estar bastante fresquitos y por eso yo ubico ahora la jaula en el suelo. Y bueno, es un truco bastante sencillo, simplemente dejáis la jaula en un sitio idóneo, que no le dé mucho la corriente, que no le dé el sol, pero que sea una parte fresquita de la casa con el frescor del suelo. Y por último podéis refrescar el pelaje de nuestros
hámsters con toallitas para roedores. Hay toallitas para conejos para limpiarles las patitas que las venden en tiendas de animales, que estas os pueden servir genial, la verdad es que funcionan bastante bien. O si tenéis un día de mucho calor y no podéis ir a comprar las toallitas o no venden en vuestra ciudad, podéis utilizar toallitas para bebés. A ser posible que no tengan alcohol para que así el animal luego cuando se chupe el pelaje no tenga nada de perfume ni residuos. Pero bueno, las toallitas de bebés suelen ser para pieles sensibles y por norma general no debe de hacerle daño al animal. Pero bueno, si son toallitas especializadas para animales, muchísimo mejor. Y bueno, estos son todos los truquillos que os quería contar hoy. Espero que os haya gustado este tipo de vídeo más esquemático. Dejadme en los comentarios a ver qué os ha parecido, si queréis más vídeos así o si preferéis que sean vídeos simplemente de mí contándoos todos estos trucos y todas mis experiencias. Así que nada, os dejo por aquí mis redes sociales, que tenemos ahora bastantes redes sociales activas. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Pinterest y tenemos 21 Buttons. Y por último, si os habéis quedado con algunas dudillas o os gustaría ver más contenido sobre hámster, os dejo por aquí abajo en la cajita de información mi blog, porque aquí tenéis un montón de información, además de todas las asociaciones de animales que hay en España y muchas de Latinoamérica para adoptar animales, así que os invito a que paséis por el blog y también tenéis mi email por si me queréis hacer cualquier sugerencia o cualquier cuestión. Os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Moa World. ¡Chao!